Bueno, bendiciones hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy estamos un día más aquí para predicar la palabra del Señor, lo que hoy tiene para nosotros. Amén. Más que agradecidos por un día más que bendecidos porque Dios se manifiesta de una manera muy especial, bonita y da la oportunidad de seguir viviendo día con día, ¿no? Amén. Bueno, hoy vamos a traer las gracias por la invitación de esta noche para traer la palabra. Dios es hermoso porque nos habla siempre por medio de su palabra y nos confronta día con día, pero cuando vamos a predicar, Dios nos habla más fuerte aún, ¿no? Nos confronta y nos recuerda y nos estruja nuestro corazón y nuestra mente para seguir hablando de su palabra, para tomarla uno primero que nada y después para los demás, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Este, Antes de empezar a hacer una oración, les quiero hacer un pensamiento, que se pongan a pensar poquito. Los voy a empezar a meter en la prédica. Agarren su mano derecha, levántenla, imagínense que se ponen un tape de esos para pegar papel, que se lo ponen en su mano derecha. Imagínenselo. ¿Ya se lo pusieron? Ya se lo pegaron. ¿Ok? Ahora quítenselo con la mano izquierda. ¿Fácil? ¿Ya se lo pudieron quitar? Sí, ¿no? Ok. Vuélvanse a pegar el tape del lado izquierdo. ¿Ya se lo pusieron? Ok, trátenselo de quitar con la misma mano. Con la misma mano izquierda. ¿Pueden? ¿No pueden? ¿Verdad que no se puede? Así somos los seres humanos. Queremos hacer todo sin nuestra ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios. Así es como cuando nosotros queremos hacer algo y seguimos participando, nosotros mismos hacemos las cosas y nos podemos hacer las cosas bien fácil. Pero cuando estamos en una necesidad o en algo que tenemos que enfrentar, no podemos hacerlo nosotros mismos. Y estamos como el tape queriéndonos quitar con la misma mano y no se va a poder absolutamente ningún día, ninguna vez, si no pedimos la ayuda a nuestro Señor. Entonces, así estamos, hermanos, a veces. Entonces, vamos a orar. Los dejo con ese pensamiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, mi Rey amado, porque tú eres bueno y maravilloso. Muchas gracias, Señor, porque nos permites estar un día de pie para alabarte y glorificarte, Señor, como tú te parece. Gracias, Señor, porque tú estableces tu reino, Señor, en este lugar, mi Rey amado. Que seas tú siempre con nosotros y con cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor, y que seas tú hablando esta noche, Padre, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, que seas tú abriendo nuestros corazones, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para poder entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros esta noche, mi Rey amado. Te damos la honra, te damos la gloria y te damos la alabanza, Señor, esta noche, y que seas tú, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús. Y todos le decimos, amén. Ok, vamos a leer el texto, Mateo 14, 22 al 33, hermanos. Si me siguen ahí con su Biblia, por favor. Digan con un amén cuando ya lo tengan. Mateo 14, del 22 al 33. ¿Bien? Dice su palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, te den ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano y asió a él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Aquí vemos una clara historia donde Pedro estaba ahí y tuvo fe en ese momento, pero de repente se turbó, ¿no? Amén. Mi título de esta noche se llama: ¿tu fe, hermanos, es real? ¿Tu fe es real? Pónganse a pensar poquito. Hay una historia en la Biblia, que es lo que habíamos visto, sobre el personaje llamado Pedro, que pensaba que tenía fe. Caminaba como un hombre, comía con él, miraba y palpaba sus milagros. Pero cuando fue probado por un gran hombre llamado Jesús, su fe no fue real. Y así como esa historia, hay una persona que yo conozco, y créanme, la conozco más que bien. Él decía o pensaba tener fe, pero cuando su fe fue probada por una enfermedad que la ciencia dice no tener cura, y aún sin dinero para pagar miles de dólares, entonces su fe no fue real. Pero hoy les puedo decir que supo accionarla en medio de la adversidad. Y esa persona, aquí soy yo. Amén. Como creyentes, usted puede tener una fe en acción. Amén. Sin fe estamos en grandes problemas. Nuestra fe debe llevar una acción, no solo por decir tengo fe. Pero, ¿cómo puedo accionar mi fe? ¿Cómo podemos accionar mi fe? ¿Cómo usted puede accionar su fe? Pues hoy vamos a aprender cómo accionar nuestra fe con 3 puntos. Hoy vamos a tener 3 puntos bíblicas, de referencias bíblicas, que la palabra de Dios nos habla de padecimientos, pruebas, las cuales generan confianza y conocimiento en Dios. Amén. Hermanos, qué seriecitos están el día de hoy. Esta noche están muy seriecitos. No los estoy regañando, ¿eh? Como punto número 1, una fe real acciona en las pruebas. La palabra prueba viene de un latín probus. Una prueba es un hecho o una evidencia, una razón o argumento utilizado para demostrar la verdad o la falsedad de algo. Las pruebas que tenemos durante la vida nos enseñan que tenemos que ser aprobados en algo. Y tenemos que accionar algo para poder ser aprobados. En toda nuestra vida, desde pequeños hasta la fecha, tenemos que ser aprobados en ciertas situaciones. Amén. Ya sea en nuestra escuela, cuando estamos en nuestra escuela, tenemos que hacer exámenes y tenemos que ser aprobados. Estamos en el trabajo y tenemos que hacer algún diseño, algún proyecto, y tenemos que entregarlo a gerencia, que tenemos que estar aprobados. Así tenemos en nuestra vida, siempre tenemos que ser aprobados, y que no sea falso la aprobación, que sea verdadera, totalmente legítima. Por ejemplo, en Primera de Pedro del 5:9 al 10, ¿sí me acompañan? Primera de Pedro del 5, del 9 al 10. Amén. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido en poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí miramos cómo Pedro dice que permanezcamos firmes en las pruebas, porque él ya sabía que en medio de la adversidad uno se fortalece como le sucedió en Mateo. Vemos que ya Pedro aquí está hablando en sus cartas de una fortaleza, de una experiencia que él vivió en un pasado, como por ejemplo en Mateo, que él pensaba tener fe porque miraba y caminaba y hacía milagros juntamente con Jesús, miraba cómo hacía los milagros, pero su fe era topada, no había más para allá, o sea, su fe nomás estaba enfrente de él, o lo que pensaba o lo que sentía. Pero ya en estas cartas Pedro ya tenía la firmeza de que teníamos que ser fuertes y accionar nuestra fe durante las pruebas. Amén. Ahí tuvo una firmeza en la fe, pero accionó en su fe como medio de la prueba. O sea, él sabía que en medio de una prueba él tenía que accionar su fe. En ese momento que Pedro caminó sobre el mar, porque hubo un momento que sí caminó,
Pero cuando empezó a ver la tempestad en medio de lo que él estaba pasando, los vientos, imagínense que nosotros estamos ahí, imagínense que caminemos, que Dios nos permitiera caminar sobre el mar y que estamos caminando sobre el mar y de repente empecemos a ver el aire y volteemos para abajo y vemos el lugar y nos vamos a asustar. Nos vamos a asustar, es lo que le pasó a Pedro. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Vemos la adversidad y nuestra humanidad, ¿qué pasa? Nos perdemos. Y en ese momento nos podemos hundir así como Pedro se hundió. Pero ¿qué hizo Pedro en ese momento? Pedro le gritó, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sacó de la mano, lo levantó y lo jaló y lo subió a la barca. Entonces, siempre en medio de la prueba tenemos que estar firmes y buscando al verdadero, a Jesús, en nuestros problemas, para que siempre salgamos de todo eso, porque si no, no vamos a ser aprobados por nada del mundo. Amén. Cuando a mí me pasó lo de mi prueba de la enfermedad, yo pensé que tenía mi fe bien fundada, que nada me movía, pero me di cuenta que solo pensaba tener fe, porque me hundí como Pedro en el mar. Solo me lamentaba y llegué a decir, está bien, moriré, pero me di cuenta que me estaba ahogando y ahí fue cuando recordé que tenía que accionar mi fe y todo se tornó diferente porque Dios me dio la fuerza. Hermanos, yo hace casi voy para 3 años, estuve a punto de morir. Era un huesito y ya los doctores hasta me hicieron firmar una hojita de Señor, ya se va a morir, nosotros no nos hacemos responsables de si se muere. Entonces, era una persona que estaba, de ser una persona de 1,81 centímetros de altura, de pesar 95 kilos, me fui a 35 kilos y era un huesito total. Los doctores ya no me daban esperanza para seguir viviendo. Entonces, en esos lugares estaba diciendo, pues ya, ¿qué voy a hacer? Entonces, mi fe empezó a desmoronarse. Entonces, en medio de ese lugar, conforme fui pasando el tiempo, Dios me enseñó a accionar mi fe, pero batallé para entenderlo, porque no pedía ayuda. Simplemente me quedaba con lo que yo estaba pasando. Así que aprendamos a no tener miedo en las circunstancias y accionemos nuestra fe real. Siempre tenemos que aprender a no tener miedo en medio de las circunstancias. Siempre, porque es normal que pasemos la situación, y que nos dé miedo, sí, porque Dios nos dio un sentimiento, nos da esas emociones de tener miedo, de tener muchos sentimientos. Y se permite, pero en medio del miedo, aunque tengamos miedo, oh, Señor, ayúdame, porque ahí está, y siempre nos va a sacar y nos va a dar la mano para seguir adelante. Amén. Entonces siempre tenemos que accionar esa fe, aún en medio del miedo. Ahora, como punto número 2, una fe real acciona en la confianza en Dios. Una fe real acciona en la confianza en Dios. La palabra confianza, les explico, viene del latín que significa acción de confiar. Acción de confiar, compuesta por el prefijo con, que quiere decir junto o globalmente, que significa fe o confianza. Y el sufijo que es acción. El sufijo ansa de la terminación de confianza es acción. O sea que tenemos que accionar en la confianza. Acción. ¿Ok? En Juan 16:33 dice, vayamos para allá. Juan 16:33. ¿Vamos bien, hermanos, o me regreso? Está bien, muy bien. De todo nos queda como 1 hora y media todavía más. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Confiad que yo he vencido al mundo. ¿Ok? Entonces ahí vemos que accionó, que no nos hundamos, sino que accionemos, porque Él ya venció al mundo, Él ya nos puede decir, no tenemos capacidad para decirle a Dios, no es cierto, no se puede, porque Él ya venció al mundo. Él ya lo hizo, Él ya estuvo aquí y supo cómo hacerlo para que nosotros confiáramos en Él y accionar en medio de la fe, ¿no? Así como Pedro perdió la paz cuando caminó sobre el mar,
porque se enfocó más en la tormenta y se empezó a hundir, se dio cuenta que tenía que depender de Jesús. Entonces, una fe real, aprendemos a depender ¿de quién? De Dios. Siempre tenemos que tener en cuenta que debemos depender de Dios al 100%, porque si no confiamos en Él, ¿qué pasaría? Nada, nos vamos a hundir, nos vamos a, como una bolita de nieve, nos vamos a ir más grande, más grande, más grande, más grande cada vez el problema que tengamos, porque no estamos accionando nuestra fe en medio de la tormenta. Tenemos la seguridad de que toda aflicción y tormenta en nuestras vidas no podremos seguir caminando, confiados en que todo cambiará porque son nuestras fuerzas, no la de Dios. Es algo bien tremendo, hermanos, porque si nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, nunca vamos a poder. En un momento de nuestras vidas vamos a tener esa opción de que sí, nos vamos a ayudar y nos vamos a sentir satisfactoriamente de lo que estamos haciendo. Pero ¿qué va a pasar un momento? Que va a llegar un punto de que ya no tenemos más que caminar, sino que Dios está, si no pedimos la ayuda a Dios, no vamos a poder hacer nada. Y de repente todo nos va a empezar a salir mal. Mal y mal y mal, por más que sigamos caminando y por más que sigamos queriendo jalar las cosas y querer hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, no vamos a tener esas fuerzas porque se van a acabar en un día para otro. Y de la nada vamos a estar hundidos y vamos a estar más en ese hoyo y más hondo y más hondo y más hondo que en vez de salir hacia afuera. Entonces es bien tremendo porque si no confiamos en Dios al 100%, olvídense, nosotros mismos cavamos nuestra tumba. Amén. Y tenemos la seguridad que toda aflicción pues se va a ir y Dios nos va a confrontar, ¿no? Cuando estaba en el hospital ahí en San Diego, Dios permitió que yo me fuera a Estados Unidos en ese momento para ayudarme en mi salud. Fue algo bien tremendo porque cada vez que pasaba, cada noche que yo estaba ahí, cada comida que me daban, cada alimento, cada baño, cada toalla que me ponían, cada batita, era dinero, dinero, dinero y dinero. Y conforme pasaban los días, después de un mes y medio, la cuenta ya me había subido a $75,000. Entonces dije, caray, ¿cómo le voy a hacer yo para pagar ese dinero? O sea, cada día que pasa son más de $1,000 diarios. Y yo por más que le preguntaba a mi esposa, le decía, oye, ¿cuánto tenemos en casa guardado? O sea, por más que le preguntaba, por más que buscaba la forma de cómo pagar, o sea, no. Y había un problema más grande. El condado de California me hablaban o me buscaban directamente al hospital. ¿Cómo le iba a hacer yo para pagar esa cuenta? O sea, ¿cómo le iba a hacer? Yo decía, automáticamente yo de aquí, si logro salir del hospital, automáticamente me voy a ir a la cárcel a pagar esa cuenta. Porque no había de otra forma. Dije, o sea, ¿cómo le voy a hacer? No lo sé. Entonces, en ese momento, eran llamadas del condado de California. Imagínense, no eran cualquier persona, era el condado de California. Era como si me estuviera hablando los del gobierno de nuestra presidenta Sheinbaum. A ver, ¿cómo le va a hacer este compañero para pagarnos la deuda que tiene con nosotros? Imagínense. Y en Estados Unidos no se les pasa nada. Ni una se les pasa. Entonces, cada día era así, bien fuerte y bien fuerte. Entonces, ya llevaba más de $75,000 y yo decía, no sé cómo le voy a hacer. En una de esas, Dios me permitió tener un sueño que no le entendía en su momento, que me dijo, me mostró un señor grande, altísimo, con una maleta, cargándola y pagando unas cosas. Y yo me le quedé viendo y le dije, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo le pregunté en el sueño. Tú no te preocupes, me dijo, yo ya tengo todo listo. Es lo que me entendí. Con una voz muy fuerte e impactante. No te preocupes, yo ya tengo todo listo. Me desperté, pero no lo entendí. Dije, bueno, no pasa nada. Pero en ese momento dije, pues voy a confiar en Dios. Amén. Así que permanecer inquebrantablemente enfrentando, aferrado en la fe de Dios con la certeza que ya hemos vencido. Siempre aferrémonos a que Dios ya tiene la solución. Que Dios ya está listo
ya está hecho lo que nosotros no entendemos, aunque no lo veamos. Por más difícil que sea la situación, por más difícil que sea que estemos hundidos, ya sea en la salud, en la economía, en alguna situación de matrimonio, de familia, de lo que sea, de los hijos, pero si tenemos fe, siempre Dios va a abrir las puertas y tenemos la certeza de que Dios va a estar en medio de nuestro problema y que siempre va a obrar cuando nosotros creamos. Pero hay que tener fe inquebrantable y accionarla al 100%. Entonces, como tercer punto, una fe real acciona un conocimiento en Dios. Amén. Una fe real acciona un conocimiento en Dios. Conocimiento es poseer una idea o una noción o saber cómo es estar enterado o haber experimentado para poder distinguir y diferenciar y poder abstraer o poder describir, representar, comunicar, visualizar. Es un conocimiento. Nosotros como humanos tenemos un conocimiento de todas las situaciones que estemos pasando, desde pequeños hasta grandes. Amén. Sabemos cómo comunicarnos, cómo visualizar, cómo representar, cómo describir, y siempre tenemos ese conocimiento de alguna u otra forma. O si no, lo estudiamos conforme vamos aprendiendo a caminar. Vamos estudiando y conforme, como en la escuela, cuando estamos en la escuela, conforme vamos caminando y estudiando, vamos teniendo un conocimiento. Estamos en el trabajo y conforme vamos aprendiendo, vamos a tener un conocimiento de lo que estamos haciendo. Amén. Como en Mateo 14:33 dice, Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Al final los discípulos conocieron que Jesús es el Hijo de Dios. Supieron quién es el Señor que estaba con ellos en la barca. ¿Cómo se dieron cuenta los discípulos que verdaderamente era el Señor? Y siempre andaban con Él. Y siempre andaban para arriba y para abajo con Él. En ese momento de que Jesús salvó a Pedro y lo sacó del hundimiento que estaba Pedro, en ese momento se dieron cuenta que Él era nuestro Señor. Amén. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque nos fijamos que Dios viene al rescate por nosotros en cualquier situación de problemas que tengamos. Dios siempre nos va a sacar de toda situación y podremos decir verdaderamente eres nuestro Dios. Amén. Como Job al final expresó, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job realmente entendió que tenía que conocer verdaderamente a Dios. Imagínense todo lo que pasó Job, todo lo que le quitaron, todo lo que perdió, las enfermedades que tuvo, y aún así tuvo fuerzas para seguir adelante, porque sabía que había un Dios real, sabía que había un Dios que iba a venir por él y lo iba a sacar de toda situación y de toda circunstancia. Y a veces tenemos que pedirle a Dios, casi siempre, más bien siempre, que cuando estemos en una situación, Señor, danos esa potencialidad de Job que tenía, de entender que la situación, por más difícil que fuera, yo ahí se quedaba plantado. Y ahí no importa lo que me esté pasando, no importa si me estoy cayendo, si me estoy muriendo, si estoy hundido, si estoy en todos lados. No importa si la gente, porque su misma esposa se levantó contra él y le dijo, mejor mátate. O sus amigos, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, en vez de ayudar, la gente nos hunde. Entonces, pero hay alguien que nos ayuda a salir de ahí. Entonces, siempre tenemos que tener nuestra mirada puesta ¿en quién? En Dios. Entonces, tenemos que estar siempre confiando en Dios, en lo que va a hacer. Amén. Ya casi para terminar, hermanos. Entendemos que en cada circunstancia adversa, si no conocemos quién es Dios en medio de la adversidad, no podremos hacer absolutamente nada. Nada tenemos que hacer. Nada podemos hacer si no tenemos esa acción, esa fe delante de Dios. Ya para terminar, en ese momento de que el condado ya casi llegaba con las patrullas, la policía, porque no tenía cómo iba a hacer para pagar,
En ese momento, yo dije, bueno, ya ni modo, o sea, ¿qué puedo hacer? No voy a hacer nada. En ese momento, no sé qué parte, en qué momento, en ese cuarto de hospital, llegó una persona, una enfermera, que jamás, créanme, nunca la había mirado, porque conocía a todos mis enfermeros, nunca la había mirado. En ese momento ella se quedó, se presentó, me dijo, hola Alberto, yo soy para atenderte el día de hoy, no te preocupes por nada, todo va a pasar, fue lo que me dijo. Se volteó, se puso en la computadora, empezó a estar en la computadora y no les miento, duró 1 hora parada en la computadora sin decirme absolutamente nada. En ese momento, suena el teléfono del hospital, porque en esos cuartos tienen teléfonos. Suena el teléfono, contesto y no se escuchaba nada. Colgué, volví a marcar, contesté y no se escuchaba nada. Subieron, de repente una persona muy molesta, con un policía a un lado, diciendo que por qué él estaba colgando al condado de California si no quería contestar, qué iba a hacer. Y yo, imagínense cómo me puse en ese momento. Y les dijo, la enfermera volteó y les dijo, que sea la última vez que le gritan a mi paciente, porque si no vamos a tener problemas. Él está enfermo y sí les está contestando, pero no, el teléfono de aquí no sirve. Les dijo, ¿qué es lo que quieren? Yo les presto mi teléfono. O sea, no pueden hacer eso los enfermeros. Les dijo, yo les presto mi teléfono si necesitan hablarle por teléfono. Ok, les dijo, dame su número. Se bajaron. En 10 minutos les vamos a marcar. En ese momento la enfermera se volteó y siempre recuerdo sus ojos que se me vieron a mi cara y se me penetraron hasta el alma, que me dijo, tú no te preocupes, tú de aquí sales sin pagar $1, me dijo. Sin pagar $1. Y yo me le quedé viendo, le digo, ¿cómo? Me dice, sí, ahorita que te marquen, tú vas a decir no a todo lo que te pregunten. No a todo lo que te pregunten. Yo, ok. Y me marcaron, me pasó el teléfono, contesté y decías, Alberto Zamaco, hablábamos del condado de California, queremos saber cómo va a pagar usted. Así. Y yo les dije, pues no tengo nada que pagar, le dije, no sé cómo voy a hacer. Ok, vamos a tenerle un plan. Le dice, va a pagar usted no sé qué tanto dinero por mes, mensual, como un medical. Y durante casi creo que 20 años, dije, pues nunca voy a terminar de pagar. O sea, siempre voy a estar aquí, nunca voy a terminar de pagar. Y me dice, bueno, si usted se va a quedar aquí y va a hacer esto y va a hacer esto. Y yo decía, no, como ella me decía que le dijera que no. Le dije, todo no. Me dice, ¿qué va a hacer el día que salga mañana del hospital? Le dije, ¿se va a ir a México o se va a quedar aquí? Le dije, yo me voy a México. Ok, no se preocupe, su cuenta está saldada. En ese momento me quedé y cerré los ojos y dije, no puede ser lo que está sucediendo. Dios así actúa. Dios nos libra de toda enfermedad, de toda deuda, de todo eso cuando nosotros creemos que Dios está ahí con nosotros, en medio de la dificultad, en medio del problema y de todo. Y conmigo lo hizo, con ustedes también lo puede hacer. Pero el caso es tener fe y seguir creyendo en lo que Dios va a hacer, aunque no podamos ver lo que está enfrente de nosotros, sino que sigamos creyendo que Dios es real y que sigue haciendo y obrando en estos momentos de nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que entender que debemos accionar nuestra fe real y verdadera en medio de las pruebas. Tenemos que entender y tener confianza y gozo en Dios, porque Él ha vencido y nosotros venceremos en su nombre. Entonces aprendemos que todo eso nos lleva a conocer más de Dios y del Cristo que predicamos. ¿Cómo podemos decir que predicamos de un Cristo cuando no creemos en lo que Dios va a hacer? Amén. Entonces, hoy tenemos que entender sobre la fe. Y les pregunto de nuevo, ¿realmente tienes fe? ¿Realmente tienes fe? ¿Tu fe es viva? ¿Es real? ¿Cómo vas a accionar tu fe en medio de las pruebas? ¿Todas tus experiencias te han llevado a tener confianza y conocimiento en Dios? ¿Te atreverías a decir lo que Job dijo? Quédense con eso, hermanos. Meditémoslo y analicémoslo, lo que Dios va a empezar a hacer en medio de nosotros. Hoy es el día preciso para decirle a Dios, acciona mi fe. No mis emociones, sino una convicción
a pesar de las pruebas, a la dificultad que estoy enfrentando. Hoy le digo a Dios, dame gozo en la prueba, porque yo confío, espero y creo en tu voluntad perfecta para mi vida. Hermanos, ahí como están, les invito a orar, tener una oración para activar, que Dios active nuestra fe esta noche. Que sea Dios activando nuestra fe. Si nos ponemos de pie, sería bonito y darle las gracias a Dios y decirle, Señor, esta noche acciona mi fe verdadera. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú en medio de toda dificultad, Señor, que aunque no vea la luz, Padre Santo, que no vea todo lo que está sucediendo alrededor de mí, Padre Santo, que seas tú accionando mi fe, Señor, aunque tenga yo miedo, Señor. Aunque yo esté atravesando algo que no tengo cómo solucionarlo, Padre Santo, porque mis fuerzas se han acabado, Señor, pero yo sé que tú esta noche, tú accionas mi fe y me das las fuerzas suficientes para seguir adelante, Padre Santo. Porque la ciencia podrá decir mil cosas, el gobierno podrá decir mil cosas, Señor, pero tú tienes la última palabra y la voluntad se hace como tú la dices, Señor, aunque nosotros no podamos verla, Padre. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor, porque yo sé que tú eres bueno y maravilloso, Padre. Espíritu Santo, muévete de una manera especial, Señor, y empieza a obrar en nuestras vidas, Señor. En donde estemos, en cualquier momento, en cualquier situación, Rey amado. Que seas tú hablando a nuestras vidas, mi Rey amado. Muchas, muchas gracias, Padre, porque yo sé que tú eres bueno y maravilloso y que tú vas a hacer algo perfecto en nuestras vidas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta noche y desde ahora en adelante empecemos a accionar nuestra fe. Muchas gracias, te damos la honra, la gloria y la alabanza, mi Rey amado. En el nombre de Jesús. Amén.